tercera jornada del Congreso. Vamos a ver si están el resto de los ponentes. Chamorro, Albert, no. Paula Laje, Perren de Rúa. Bueno, tenemos dos ponencias para desarrollar, así que creo que vamos a disfrutar del tiempo, no vamos a ser estrictos con los horarios. Sí, sí. La primera ponencia que se va a exponer es de José Boteri y Diego Coste, La inflación y los derechos del socio. Está en el tomo 3, página 225. Bueno, espero no hablar muy fuerte para que los efectos de la resaca no generen daño, ¿no? La ponencia trata sobre el tema... Sí. La cámara. Sobre la inflación y los derechos del socio. La primera cuestión que tengo para decirles es que todos tenemos una especie, o hay, sobre todo en este congreso, uno lo puede ver, una especie de energía volcada a la idea de que el derecho societario es promotor de empresas, ¿no? Como que el derecho societario alienta la creación de empresas y los emprendedores. Yo creo que la realidad es que la creación de empresas se debe a múltiples factores y muchas veces a leyes que no tienen nada que ver con el derecho societario. De hecho, las empresas más grandes de la Argentina se crearon en función de la ley de reforma del Estado de los 90, que no modificó el derecho societario. Así que me parece que el derecho societario, atribuirle esa función, me parece un poco ambicioso, y sobre todo porque descuida una cosa fundamental, creo que es para mí, que es que el derecho societario sí tiene el monopolio de un tema, que es el equilibrio de los derechos de los socios, que me parece que es una cuestión a la que uno debería dedicarse cuando es cultor del derecho de sociedades. En ese tren, y viendo cuáles son las perspectivas y la realidad actual, ustedes se darán cuenta que el tema de la inflación no es un tema que debería pasar desapercibido del tema de los problemas que pueden existir entre socios o entre administradores y socios. Y me puse a buscar junto a Diego a ver qué ponencias había o qué trabajos había acerca de la inflación y los derechos del socio. La verdad es que no encontré ninguno. Así que eso me animó a escribir esta ponencia. Hay referencias aisladas en algunos trabajos, pero poco. Y tampoco hay muchos fallos que ustedes pretendan que haya. Es decir, siendo una problemática tan frecuente en la Argentina el tema de la inflación, la verdad es que el tema de la inflación y los derechos socios no es un tema demasiado tratado, así que esta es una especie de ponencia iniciática, puede ser que alguno de ustedes se motive y escribe otras, ¿no? Entonces, con una inflación ya del 100% anual, más o menos, que es lo que se baraja, el tema empieza a ser preocupante. Y en relación a los derechos de los socios, ustedes sabrán que uno de los derechos más importantes es el derecho de dividendo, y si uno se pone en el prisma de los administradores, está también el tema de la remuneración de los administradores como uno de los temas. Y como ustedes saben, una de las cuestiones que tiene que ver con la inflación impacta en la cuestión de los retiros. La mayoría de las sociedades no distribuye dividendos a la finalización del ejercicio, sino que lo va haciendo muchas veces conforme necesidades propias de los socios o de los administradores respecto del tema de sus honorarios. Así que en el transcurso del ejercicio los socios y los administradores van retirando y se espera que luego compensen a la finalización del ejercicio. Imagínense ustedes con el grado de inflación que hay, los desequilibrios que eso genera, porque puede ser que algunos retiren más o en ciertas épocas y otros en otras, o algunos no retiren nada y estén esperando el dividendo al cierre del ejercicio cuando otros ya cobraron. Entonces, el tema de la inflación ahí tiene mucha importancia. Sin embargo, no hay fallos sobre el tema vinculados a ese tipo de distorsiones. Fallos desde el punto de vista del derecho societario, sí lo hay desde el punto de vista fiscal. Hay un fallo que me puse a buscar todos los que había. Compañía de Transportes Paz con DGI del año 2019 de la Cámara Federal Contencioso Administrativo, vinculado, como les decía, a un tema fiscal, porque ahí los socios hacían una maniobra muy interesante que consistía en que retiraban los honorarios al principio, retiraban fondos de la caja social al iniciar el mes y lo devolvían a la finalización, ¿verdad?
como una manera de evitar los ajustes por inflación, como una manera de que no se genere un gran impacto en ganancias. Es decir, sacaban todos los fondos de la empresa para que no haya ningún impacto vinculado con temas de intereses, etc. La DGI los descubrió y dijo, no, mirá, todos los retiros deben generar, porque son préstamos entre socios y la sociedad, deben generar intereses, así que todos deberían tener esa carga. Esto significa que, en realidad, con ese antecedente, uno debería decir, en todos los casos, que en todas las cuentas de retiros deberían ser ajustados por vía de intereses, siendo todas obligaciones dinerarias, ¿verdad? Y los intereses deberían contarse a partir de la fecha de cada retiro. Y si uno se pone a mirar qué tasa de interés debería ser esa, bueno, debería remitirse al plenario de la razón en el caso de los socios y sería la tasa de descuento de 30 días. Eso más o menos equilibraría el tema del impacto de la inflación respecto de esas distorsiones por retiro. Después está el tema de las cuentas de ajuste al capital. Ustedes vieron las cuentas de ajuste al capital, es una especie de tibio intento de ajustar el tema de capital por vía de la inflación que nunca alcanza, por supuesto, a compensar los efectos de la depreciación de la moneda. Así que respecto de la cuenta de ajuste de capital, lo que puede decirse es que no soluciona gran parte de los problemas. En nuestra opinión, en realidad pareciera que el dogma de mantener el capital en pesos, en el artículo 11, inciso cuarto, parece que es ya una cosa que no se debería sostener. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los bienes de capital en la Argentina y los bienes que integran el activo no corriente de una empresa, de un balance, la realidad es que se evalúan en dólares. Es decir, todos los inmuebles, todas las maquinarias importantes, todos los vehículos tienen un valor en dólares y que haya sociedades en Argentina con capital en dólares, a mí me parece que sería sano, atraería inversiones extranjeras y por lo menos haría que el tema del recurso técnico, que es el capital social, sirva efectivamente para algo, ¿no? Así que creo que eso debería ser así. Pero respecto de la cuenta de ajuste al capital, uno de los problemas que existen es que la capitalización de ciertas cuentas puede generar respecto a la inflación algún efecto distorsivo, sobre todo cuando se aumenta el capital y la cuenta de ajuste no se capitaliza previamente. Entonces ahí tenemos el artículo 189 que ordenaría en principio que se ajuste, se capitalice la cuenta. Todo esto está en un fallo que se llama Primar con Cafiero y Polio de la Sala A de la Cámara Nacional de Comercio del año 2013, que vale la pena cuando existe esa disparidad y puede ser que algún socio se vea afectado. Bueno, con ese fallo la verdad que resuelven el problema. Después tenemos el tema del pago de dividendos diferido. Es decir, la Asamblea aprueba el pago de dividendos y dice, bueno, lo vamos a pagar dentro del ejercicio siguiente conforme a disponibilidades, ¿no? Es una manera de que el socio se vea perjudicado, porque mientras que algunos socios por ahí retiraron dividendos antes, o los administradores cobraron sus honorarios antes, resulta que el socio termina sin fechas precisas de pago, etc. Bueno, este tema tiene una solución. La Cámara Nacional de Comercio de este tema se ocupó y en el caso Norfina del año 2012, Sala D, dijo, bueno, mirá, si no se pactaron, si no se establecieron intereses, bueno, la verdad que a la fecha de cierre del ejercicio, ahí deberían empezar a correr y la tasa de interés sería la del plenario de la razón, es decir, descuento de documentos a 30 días. Así que ahí hay, en materia de dividendos, algunos fallos que podrían ayudar y contribuir a resolver el problema. Después tenemos el tema de la cuota de receso. Ya el socio residente, ustedes saben que pobre trajín que debe cubrir el socio residente porque, bueno, primero tenemos con que el último balance aprobado, ¿verdad? Puede llegar a ser con la inflación una cuota muy depreciada. Por suerte están esos fallos que ustedes conocen. El que principió todo fue el de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, el Zarzar, con hemodiálisis, que bueno, dijo, bueno, mejor hacer un balance específico, ¿verdad?, a la fecha del receso para tratar de compensar los temas. Pero
La ley de sociedades, sin embargo, dice que la cuota de receso se tiene que pagar dentro del ejercicio siguiente, o sea, hay un plazo de un año, con lo cual con una inflación del 100% es probable que siguiendo las pautas de la ley de sociedades tengamos un problema. El fallo que viene a resolver este problema se llama Rader, es de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala 2, en donde dice, bueno, mira, aunque esto se haya hecho así, la ley de sociedades dice esto, el efecto de la inflación es distorsivo y esto vendría a ser una especie de deuda de valor. Y se le aplicaría el 772 del Código Civil y Comercial, con lo cual, más o menos con esa idea, se ajustaría la cuota de receso. Después tenemos el último caso, puede haber otros, le digo, esta es una especie de ponencia iniciática, por ahí a algunos se le ocurre otro más, que es el tema de las primas de emisión. La idea de la prima en los aumentos de capital trata de compensar, digamos, los problemas que puede sufrir aquel que no suscribe el aumento de capital al ver licuada su participación, y la prima viene un poquito a equilibrar las cuestiones. Ahora, con una prima fija, es decir, sin ajuste y plazos de suscripción largos, por ahí 2 años, lo cierto es que el que suscribe el capital probablemente no pague mucho respecto del valor de la suscripción inicial. Así que ahí habría que tener o primas móviles, ajustables, o tratar de que el valor prima se referencie, por ejemplo, al valor dólar, y de esa manera tratar de resolver la cuestión. Bueno, estos son los casos. Yo lo único que sí podría decirles es, el Código Civil y Comercial dice que los contratos deben interpretarse y sus efectos tienen mucho que ver con lo que las partes previeron o lo que pudieron haber previsto. Lo cierto es que en la mayoría de los contratos de sociedad no se prevé el ajuste por inflación, en muchos casos porque son contratos hechos en épocas de estabilidad y una inflación del 100% anual muchas veces no es previsible, pero lo cierto es que no hay una vocación por prever este tipo de cosas, pensando que entre los socios más o menos va a haber un tipo de composición. La realidad es que muchas veces no la hay, se termina recurriendo a la justicia, y lo cierto es que el Código Civil y Comercial, si bien permite compensar los abusos, me refiero a la aplicación del artículo 10, etcétera, sin embargo es bastante rígido en decir, bueno, si no lo has previsto, el juez no puede suplir la voluntad de las partes e imponer una regla. Es decir, en casos de notorio abuso, este tema de la inflación se puede trabajar, pero en otros casos puede ser que no. Con lo cual, la realidad es que lo sano sería prever en los contratos este tipo de contingencias. Es eso. Muchas gracias a todos. La siguiente ponencia es del doctor Albert Chamorro. ¿Sí? ¿No hay problema? Derecho de información, reglamentación del ejercicio del examen de libros y documentación, sujetos legitimados. Está en el tomo 3, página 237. Buenos días. Bueno, la presente ponencia tiene como base lo que mucho de práctica profesional, donde suelo ver, o me ha tocado intervenir, en cuestiones donde se está violando el derecho de información al accionista o al socio, y esa violación al derecho del socio o el accionista me parece que empieza a ser una de las actividades más grotescas, burdas, de tratar de prohibir, de cohibir a un socio, a una persona, a un accionista, que tenga acceso a lo que está pasando dentro de una empresa. En función de esa premisa, tratamos de ver cuál es el ordenamiento aplicable, y en función del ordenamiento aplicable, tratar de determinar cómo la doctrina y la jurisprudencia está tratando de llevar adelante el efectivo ejercicio de ese derecho de información. Cuando veo cómo se ejercita el derecho de información, vemos que existe un montón de problemas que llevarlo a la práctica genera inconvenientes. A partir de ese momento, entonces decimos, ¿cómo podemos clasificar el derecho de información? Y el derecho de información podría estar dado, por un lado, aquel que ejerce el socio accionista cuando necesita información para poder acceder a una asamblea general ordinaria, donde se aplica el artículo 67, que tiene 15 días de anticipación para poder tener toda la información.
O bien aquel otro socio que quiere ver qué está pasando dentro de la vida societaria, dentro de los contratos firmados, de la contabilidad, hacia dónde va el negocio. Y entonces ver cómo lo trata de manejar a ese tema. Son dos enfoques de los cuales uno parecería que está limitado a determinado tipo de documentación, el segundo es un poco más amplio. El primero, artículo 67, el segundo, podríamos estar viendo que acá viene una distinción legislativa. El artículo anterior, 1696 del Código Civil Viejo, establecía de manera concreta cómo el socio tiene acceso a la información. No tenía acceso a la administración, pero sí a todos los libros, documentación para poder mantenerse informado. En el nuevo Código Civil y Comercial no existe una norma parecida a este 1696, pero sí existe alguna norma donde dice, a ver, cuando los estatutos tienen que establecer, artículo 451, el estatuto tiene que establecer cuáles son la administración, cuáles los órganos de gobierno y, por último, establece cuáles deberían ser los órganos de fiscalizaciones privados. Al no establecerlo, se entiende que entonces esa fiscalización privada puede estar en cabeza de los socios. Eso es en cuanto a cómo lo reglamenta. También los negocios en participación tienen una norma específica donde el artículo 1451 establece que el partícipe puede requerirle al gestor toda información que estime pertinente de acuerdo al proyecto en el cual está llevando adelante. Que si bien es cierto que esos contratos asociativos no resultan aplicables a las sociedades comerciales, sería más o menos algo parecido. Toda esta normativa se engloba con el artículo 55 de la Ley General de Sociedades, el derecho de información del socio. El derecho de información del socio. Entonces, ¿cómo se accede a ese derecho de información del socio? Es lo que vamos a tratar de ver la problemática. ¿Quiénes están legitimados también a ese derecho de información? Porque quizás sean no solamente el socio, sino alguno de los directores. Es acá cuando empezamos a ver cuál es la problemática. Y me ha pasado de ver, en el primero de los casos, el derecho de información del accionista que tiene 15 días para hacerse de información, que va a la sede social, busca la información, y en la sede social no hay nadie lo atiende. Es en ese momento donde recibe una carta de documento y dice, la documentación está a su disposición. ¿Por qué? Porque fue con un escribano, dejó bajo la mesa, bajo la puerta, de que estaba buscando la información, no había balance, no había nada. Y es acá cuando advierto algún fallo que está citado en la ponencia, que sostiene, que dice, perdón, ¿de qué se queja ese accionista? Si el día de la asamblea le dieron la información. Entonces, viene la idea de decir, a ver, el derecho de información es justamente mantenerse informado para tener un voto razonado, objetar, preguntar, ver hacia dónde se apunta. Esto es en cuanto a esa primera parte del derecho de información. A la segunda parte del derecho de información, esto es, cuando estamos hablando de ese modo genérico, acá el abanico de probabilidades es inmenso. Vamos a la sede social, no hay nadie, está cerrada, nos dicen que vengamos a los 5 días, a los 5 días el contador no está, a los otros 5 días está en el estudio contable, los libros están pasando. Entonces empieza todo un derrotero en el cual el accionista no tiene posibilidad de tener acceso a esa información. Todo esto munido de una actividad notarial, costos para el socio, con lo cual, una vez probado todo esto, presentarse a la justicia para que la justicia disponga cuáles son los pasos a seguir. Es acá, ese momento, donde la justicia debería ser ágil, advertir el problema, porque efectivamente, vuelvo a la idea original, cuando se está violando el derecho de información, es porque algo está ocultando la empresa, porque algo no quiere que se muestre. Es una gran caja de Pandora, como digo yo. Y tan importante es el tema que el accionista, socio, que trata de buscar la información, no está en la lona, está abajo de la lona, está todavía abajo del ring. ¿Por qué? Porque una vez que obtiene toda esa información, la tiene que analizar, y una vez analizada esa información, recién ahí ver qué es lo que está pasando dentro del seno societario. Dentro de este contexto, entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Porque también, cuando van los socios a buscar la información, que lo he visto, viene la providencia judicial en donde dice, pongan a disposición los libros, pongan a disposición la documentación. Entonces, poner a disposición la documentación implica que el socio tenga que ir a la sede social, con la cual ya
ha tenido discrepancias, ha tenido actos de violencia, quizás los han sacado a empujones, siempre con un notario, con un abogado, y vuelve de nuevo a la boca del lobo para ver qué información le suministran. Y cuando la información que le suministra se la dan en una habitación de 1 por 1, cajas indescifrables, no sabe por dónde empezar, al contador quizás no lo dejen entrar porque no tiene lugar, quizás haya un guardia de seguridad atrás diciendo, usted no puede sacar foto, no puede extraer documentación porque la orden judicial dice exhibir la documentación. Entonces empiezan a darse toda una serie de problemas donde no se puede ejercer ese derecho de información. En algún caso también se presentan a la justicia y dicen, vamos a mandar todo por mail. Mandan por mail, pero con archivos indescifrables, imposibles de leerlo, absolutamente inejecutable el derecho de información. Frente a esta situación, entonces, lo que se propone en la ponencia es una conducta. Primero, es muy importante, al ser tan amplia el esquema del ejercicio del derecho de información, se apoya mucho en lo que establezca la doctrina de cómo se ejerce y de la agilidad judicial, para que este ejercicio del derecho de información no sea en vano. Entonces, lo que se propone es tratar de trazar un paralelismo, por ejemplo, con el artículo de convocatorias judiciales a asambleas, donde el órgano jurisdiccional asume un rol importante, asume un rol decisivo, donde toda la documentación viene al juzgado, el juzgado determina quién preside una asamblea y cómo se lleva adelante esa asamblea. Si eso mismo se aplica en el derecho de información, entonces estaríamos viendo cómo lo que nosotros pregonamos es que toda esa información vaya al juzgado y que sea el juzgado el que la ponga a disposición del requirente. Eso es por un lado. Por otro lado, decimos quiénes están facultados a ejercer ese derecho de información. Y ahí viene la segunda parte. El derecho de información, nosotros decimos que no solo es el socio el que lo puede ejercer, sino también lo puede ejercer un director o algún miembro de la comisión fiscalizadora. ¿Por qué decimos esto? Porque también en un fallo que está citado en la ponencia, agarra una situación en la que conjugaban la situación del accionista con el director. Lo convocan al director, obviamente minoritario, a la reunión de directorio, no tenía ninguna información, era un director de clase, no tenía ninguna información para poder acceder y poder votar de manera razonada a lo que estuviese ocurriendo en esa reunión de directorio. No iban a haber escribanos, porque no los iban a dejar entrar, él supuestamente debía participar, el consejo fue no participes, porque no vas a tener ningún tipo de información y no sabemos cómo pueden llegar a dejar asentado el sentido de tu voto. Tenemos la asamblea después para asistir. Albert, tenemos que ir cerrando. Terminamos, va a la asamblea, cuando se presenta en la asamblea, también no le entregan la documentación, se le entregan el mismo día, y luego, atento a la violación del derecho de información, entre otros muchos derechos, la justicia sostiene y dice, en primera instancia, hace lugar a la medida cautelar. En segunda instancia, dice, en el momento, ¿era director? Si era director, tuvo acceso a la información porque su obligación era estar en la reunión de directorio. Y si no estuvo en la reunión de directorio, es un problema de él. Con lo cual sabíamos que en la reunión de directorio tampoco iba a tener información, con lo cual ahí en la ponencia criticamos ese fallo. Y redondeando el sentido de la ponencia es decir, bueno, buscar una participación activa donde el pro de esa situación va a ser que el juzgado toma la documentación, se sabe exactamente qué documentación se está presentando, se sabe exactamente la calidad de la información. En el caso que se necesitase una escritura, alguna constancia notarial, el mismo juzgado también dejaría constancia de toda la documentación que se le está entregando. Y por último, también que el derecho de información está no solo para los socios, sino también para los restantes miembros del ente societario. Muchas gracias. La siguiente ponencia es del doctor Hernán Raciati, tutela de las minorías o mayorización de las minorías. ¿Es el fin de la trilogía o no? Bueno, buenos días. Como lo tienen presente, vengo
vine con una idea a este congreso que tiene que ver con una idea fuerza que busca la moralización del derecho societario. En realidad busco la moralización del derecho en general. Mi idea se centra en la búsqueda de una estructura o de un sistema societario que diluya los conflictos, que tenga elementos de contención para cada vez que alguna de las partes quiera comportarse deslealmente, digamos, ya lo vengo diciendo, empíricamente está comprobado que que existe una tendencia del ser humano a tener conductas oportunistas, tanto o más que a tener conductas leales. Entonces, el tema es tener sistemas que prevengan o prevean estas conductas oportunistas para tratar de evitarlas, digamos. Es decir, a mí no me gustaría que me pase lo que decía el ponente anterior, sino que yo quisiera que el sistema societario se autogestione o se autorresuelva en sus conflictos. Entonces nosotros tenemos que ver cómo es la estructura, digamos, y cómo está planteada la estructura de una sociedad, y nosotros, viéndolo, tenemos la idea de que a la mayoría, obviamente, se le otorga el poder de decisión, y yo creo que ese poder de decisión, dentro de lo que es el equilibrio de poderes, debe ser un poder fuerte, porque la empresa, para estar bien gestionada, necesita tener poder, porque es necesario a veces en su agilidad tener poder, y a los accionistas minoritarios se le otorga dentro de lo que es la estructura de poder o de equilibrio de poder dentro de las sociedades, una función de control o de vigilancia. A partir de esa situación de control o de vigilancia, se le otorgan derechos para equilibrar los excesos que pueda tener la mayoría en el ejercicio de ese poder que la propia ley le otorga. Acá entonces el tema pasa un poco por ver cómo se logra ese equilibrio entre lo que constituye el ejercicio del poder y el derecho de la minoría, digamos, es decir, sin que se afecten los derechos de la minoría, pero que sin tampoco se genere una mayorización de la minoría. Porque si llevamos los derechos de la minoría al extremo de que le impidan gestionar eficientemente a la empresa social, digamos, a la empresa organizada bajo la forma jurídica de sociedad, probablemente esa empresa no pueda ser eficiente o tenga dificultades para ser eficiente. Entonces, en esto, nosotros siempre somos de la idea que la libertad contractual es muy importante al momento de celebrar el contrato de sociedad y establecer estos esquemas de poder, tenerlos bien claros desde el momento inicial, estos esquemas de poder. Nosotros sabemos que esto hace a la racionalidad económica. Si nosotros pudiéramos tener vías de escape para todos los conflictos, obviamente estaríamos ahorrando un montón de dinero y todos los problemas que el ponente previo hacía referencia en materia judicial. Yo no quiero que la justicia esté teniendo que intervenir permanentemente en la vida de la sociedad. Yo quiero que la sociedad se autogestione su conflicto y se escape de su conflicto. Entonces, acá lo que me parece muy importante es ver cómo logramos la integración de los huecos, digamos, y esos filling the gap de todos los huecos societarios, cómo los completamos de antemano. Y nosotros vemos desde este punto de vista que tenemos una norma que está desde el Código Civil, que es el 1198, que contempla la buena fe y lealtad, digamos, es decir, el 1198 del Código Civil, reflejado en el actual 961 del Código Civil y Comercial, específicamente contempla lo que es la buena fe objetiva o lealtad. Ustedes saben que la buena fe, digamos, desde el punto de vista de la conceptualidad, la tenemos dividida en buena fe objetiva o lealtad, que tiene que ver con los comportamientos que se esperarían de un hombre recto o los comportamientos que se esperarían al momento de ejecución del contrato. Si en este momento estuviéramos pactándolo, las dos partes, entonces yo tendría que ver cómo ejecuto este contrato teniendo en cuenta lo que pactaría la otra parte si lo estoy ejecutando. Y tenemos la buena fe creencia, digamos, o subjetiva, que no tiene nada que ver con esto, que se refiere a la creencia de que la persona que me está otorgando un derecho tiene un derecho cierto, digamos, ¿no? Pero acá nos interesa la buena fe objetiva. Y la buena fe objetiva está tipificada. Entonces, si la buena fe objetiva está tipificada en el Código Civil y Comercial y el 150 me establece para las personas jurídicas la aplicación del Código Civil y Comercial, la buena fe objetiva o la lealtad del socio es una norma positiva del derecho societario.
Y cuando hablo de buena fe objetiva y lealtad, no estoy hablando, y esto no debe confundirse, no es la lealtad del administrador, porque la lealtad del administrador es la lealtad de alguien que administra bienes ajenos, mientras que la lealtad que le debe el socio al otro socio es una lealtad del ejercicio de su derecho. Es una lealtad distinta. En esto es muy interesante, obviamente esto no tiene nada que ver, porque es un caso sobre LLC en Estados Unidos, que era el caso Miller. Yo no sé si lo tienen presente, el caso Miller, pero lo resolvió la Corte de Delaware, y en el caso Miller en el momento de constituirse la sociedad, se dispensaron los deberes fiduciarios a los administradores. Y especialmente había una contratación de venta de las acciones, digamos, de esta sociedad, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la sociedad, pues Miller era el accionista que cuestionaba el tema, y en esta dispensa de los administradores hubo un acuerdo donde determinada cantidad de plata, es decir, ya tenían pactado en el contrato que si se vendían las acciones, la primera, hasta 40 millones, hasta 30 millones de dólares, la primera plata iba para las acciones clase A, que eran las que tenían los administradores, y después lo que quedara a posteriori se distribuía entre los demás socios. Los administradores, dispensados del deber de lealtad, cuando fueron a contratar, se preocuparon porque paguen 30 millones, que eran lo que iban a cobrar ellos, no lo que iban a cobrar los socios. Después de algunas discusiones se llegó a vender a 40 millones, pero Miller, que era uno de los accionistas perjudicados, introduce este juicio diciendo que el administrador se había comportado deslealmente. Y el administrador efectivamente se había comportado deslealmente, pero la ley permitía la dispensa de los deberes de lealtad, la dispensa de los fiduciary duties. Pero, ¿por qué hago esta diferencia? Porque la Corte de Delaware, cuando toca el tema, dice, sí, ok, están dispensados los fiduciary duties, pero dispensar los fiduciary duties no quiere decir dispensar la good fight, que era la buena fe. Y acá pasa algo parecido, digamos, es decir, cuando yo hablo de buena fe lealtad, no hablo de que el socio que ejerce su derecho tenga que respetar primero un interés de otro, como tiene que respetar la lealtad del administrador, que supone anteponer los intereses de la sociedad por sobre los intereses propios. Cuando hablo de la buena fe lealtad, hablo de un esquema de modulación del ejercicio del derecho. Si yo lo único que tengo que hacer es modular cómo ejerzo mi derecho. Mi derecho es propio. Lo que me impone la buena fe es modularlo en el ejercicio. Y esto es norma positiva. Porque si yo tengo que el 150 me manda el código, para mí es norma positiva en la ley de sociedades. Entonces, la idea de esta ponencia es ver esto como un sistema de integración de los huecos del contrato de sociedad, de este contrato incompleto que es el contrato de sociedad, pensar que los jueces deben tener en cuenta esto como un esquema que ya evite llegar al conflicto, porque si yo sé que en el ejercicio de mi derecho tengo que modularlo teniendo en cuenta la buena fe, yo debería no hacerlo porque sé que la justicia lo va a contemplar. Entonces esto sería una buena forma de moralizar el derecho societario desde lo que es mi punto de vista. Muchas gracias. Abrimos la lista de oradores. Blanco. Pasarabia. Manovi. ¿Su nombre, doctor? ¿Cómo? Murandi. ¿Alguien más? Sí. Pasarabia ya está, ¿no? Sí, Pasarabia ya está. ¿Quién más? El que está a la derecha, sí. En medio, ¿quién es? Murandi. A la derecha, Murandi. ¿Ese doctor de ahí? Esquiarqui. La Flores. Fíjate. Bueno, le damos la palabra al doctor Fernando de Alessandro. Bueno, doctor Blanco.
Buen día a todos. Voy a referirme nada más que a la ponencia del doctor Botteri, que me parece extremadamente interesante porque efectivamente la ley de sociedad está pensada para un momento en que no había como una calma económica y nadie pensó en esto. Me parece entender de su ponencia que él considera que ya no es aplicable la ley la prohibición de indexación, cosa que es para mí un gran mito, ¿no es cierto? Pensar que no es posible, pensar que no pueda aplicarse alguna pauta de actualización para los importes. Yo sé que él está propugnando la aplicación de intereses. Los intereses contienen dentro de su consideración alguna pauta de actualización monetaria y bueno, felicitarlo por la ponencia. Gracias, doctora. Les recuerdo que tenemos un minuto, ¿sí? Para acá los comentarios. Schiarsky. Sí, me voy a referir también a la ponencia del doctor Botteri, haciendo algunas precisiones. Yo llegué 2 minutos tarde, supongo que... Bueno, primero habló de retiros e intereses. En realidad en la ley de impuesto a las ganancias se habla de disposición de fondos que no son en beneficio de la sociedad. Cuando la sociedad hace una disposición de fondos se generan intereses presuntos que la ley de impuesto a las ganancias ya dice cuál es la tasa. Lo que los accionistas evidentemente querían hacer era retirar los fondos, ponerlos en plazo fijo, mantenerlos en dólares, que de acuerdo a la teoría de la fuente que graba a las personas humanas, no generan renta. En cambio, si el dinero queda en la sociedad, ya sea en dólares o en un plazo fijo, eso está grabado. Entonces era evitar ese gravamen, me parece demasiado burdo, ¿no?, la maniobra. Respecto al tema del ajuste de capital, en realidad, la Federación de Consejos Profesionales adoptó, digamos, una técnica que no es la que dice la ley de sociedades. La ley de sociedades habla de moneda constante. Y lo que hace la Federación de Consejos Profesionales es moneda de cierre. Si hubieran adoptado moneda constante, muchos de los temas que decía el doctor Botteri se hubieran solucionado. ¿Qué significa moneda constante? Valuar de acuerdo a unidades monetarias, y la ideal hubiera sido establecer el corte al 31 de diciembre del 2001, donde un peso era $1. Entonces todo lo tendríamos en unidades monetarias, que en ese momento era equivalente a $1. Entonces, un balance donde hoy hablan de un inmueble que vale 3 millones o 30 millones, en lugar de ajustarlo, es desajustarlo y quedaría un valor similar al valor dólar, digamos. Y si se quiere saber el valor de hoy, se utiliza un coeficiente. Y también esto permite una comparación más rápida entre un ejercicio y otro ejercicio, porque es moneda constante. Respecto a los dividendos diferidos, bueno, la ley de sociedades establece el tema de moneda constante, digamos, o ajustable. Yo creo que contablemente se ajusta, esto no me cabe ninguna duda. Respecto al receso y a la prima de emisión, yo, digamos, recién me estaba dando cuenta que hace 50 años que me recibí y fui a un montón de congresos de derecho societario y siempre habla de prima de emisión y de receso, y yo creo que nunca se ha encontrado la solución a ese tema. O sea, es un tema que se repite en todos los congresos y nunca encontré una cuestión que digo, es esto. O sea, es muy difícil evaluar una empresa. La evaluación de la empresa tiene que ser, digamos, por criterios dinámicos que no surgen de los balances. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Maroil. Muchas gracias. Yo me voy a referir a la ponencia del doctor Rasiati y hacer 2 observaciones o agregados que me pareció muy interesante. La primera, cuidado con la relación entre los accionistas. Los accionistas no tienen jurídicamente relación entre sí. La sociedad es un contrato plurilateral donde cada uno tiene una relación con la sociedad. La lealtad es con la sociedad. La obligación de conducirse con decencia también. Y otro detalle es vincular lo que expuso muy bien el doctor Rasiati con 2 elementos. Primero, con la idea de affectio societatis en su sentido objetivo.
La definición que daba Alperín incluía la de colaboración activa. En una sociedad anónima, la colaboración activa se traduce en el deber de no dañar, y ese lo tienen todos los accionistas, minoritarios o mayoritarios. Y por último, no nos olvidemos de dos párrafos de un artículo muy poco usado, muy poco tratado, que es el artículo 54. El deber de responder por los daños que el socio causa a la sociedad. El segundo párrafo es apropiarse de fondos o efectos de la sociedad. Si vinculamos todas estas normas con la idea del doctor Racciati, creo que tenemos una nueva visión de toda esta problemática. Gracias. Gracias. Morandi. Muchas gracias. Mi apellido es Saleme Murad, M-U-R-A-D. No, está bien. No hay obligación de conocerme. En mi casa tampoco me conocen, no se preocupen. Bueno, muy interesante y quiero hacer un pequeño aporte a la ponencia del doctor Botteri. Me encantó, lo felicito, doctor. Los abogados escapamos normalmente a las consideraciones económicas, financieras e impositivas. Tenemos que hacer un esfuerzo para eso. En mi incursión por el derecho tributario he descubierto algo, que el ajuste por inflación y, en consecuencia, digamos, el problema de la inflación en los balances de las sociedades sí está contemplado y, como dijo muy bien el preopinante, no el doctor Manóvil, sino el profesional anteriormente opinante, los balances deben estar expresados, dice la ley, a moneda de cierre. Moneda constante, o también se discutió si era moneda homogénea. Es decir, ¿qué es eso? Y eso significa que hay que actualizarlo, que la inflación debe contemplarse. Ahora, en relación a la FIP, trato de ser breve, la FIP no permite el ajuste por inflación, no en beneficio de los socios o de los accionistas, o en perjuicio de ellos, sino en beneficio de la FIP, porque eso impacta de lleno en todo el tema de impuesto a las ganancias y otros impuestos, y ha sido motivo de debate. Han prohibido, en un país con unos índices inflacionarios escandalosos, se ha prohibido el ajuste por inflación, y ahora con distintas suertes se ha vuelto, incluso en los tribunales, a aplicar. Entonces, creo que el ajuste por inflación está contemplado, ya termino. Finalmente, el doctor propone una tasa de interés para aplicar en las cuentas accionistas a los retiros, pero ¿qué pasa con los accionistas que ponen dinero? ¿Se aplica lo mismo? ¿Qué pasa entre los que ponen y los que no ponen? Simplemente esas preguntas. Gracias. Pasarabia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos los ponentes, muy enriquecedoras cada una de las ponencias. Mi consulta era hacia la ponencia del doctor Albert Chamorro Hernández, y en el supuesto caso donde existiera, vinculado con el derecho de información del socio, ¿no es cierto? En el supuesto caso que existiera una convocatoria de asamblea para tratar estados contables, la exhibición de esa documentación se hizo dentro de los 15 días, en los términos del artículo 67, y se exhibió libros contables, sociales y estados contables. Si existe algún límite a la restante documentación que requiera el accionista, a los fines de que evitar el ejercicio abusivo de ese derecho, ¿no? Y que no se transforme eventualmente en una auditoría de gestión, porque también en esto algunos accionistas pueden eventualmente ejercer ese derecho de forma abusiva. Entonces, a veces hay sociedades que brindan toda esa información en la sede social, con todas las garantías y demás, y pese a eso, el accionista insiste. Entonces, a ver si encuentra, si existe, mejor dicho, un límite a ese derecho en función del análisis que nos brindó. Doctor de Alessandro. Bueno, muy interesantes las ponencias, muy realistas de temas cotidianos. Por razones de brevedad, solamente me voy a referir a la ponencia de Albert Chamorro. Comparto plenamente el tema, la crisis del derecho a información, sobre todo en el marco del conflicto. Comparto plenamente las dificultades a las que nos enfrenta diariamente el derecho a información. Dos o tres cositas.
Una, los jueces tenemos mecanismos de entrada como para incentivar el cumplimiento más rápido, más pronto del derecho a información, como son las astraintes, como son las multas. Entonces, es decir, una recomendación, una cosa de uso ya, para, por lo menos en el tribunal, es que el pedido de exhibición de libros sale con intimación perentoria a cumplimiento bajo apercibimiento de multas o de astraintes. Segunda cuestión, que me parece que es un tema, la falta de previsión de un cauce específico para el ejercicio del derecho de información por parte del director. ¿Sí? Entonces, como el 781 está previsto para los socios, nos encontramos a veces con algunas situaciones en las cuales el director, que debe tener una situación privilegiada en relación al acceso a información respecto del socio, se encuentra en una situación peor. ¿Por qué? Porque el 781 no está previsto para él, ¿sí? O es utilizada la figura de la doble condición como para restringir o canalizar el derecho de información por otra vía. El tema, sí, parece gracioso que pretendamos que el socio se cumpla la información en el acto de la asamblea, sobre todo cuando esa información es respecto de los estados contables, ¿no? Yo brevemente tengo al doctor Ton. Bueno, muy buenos los temas de las ponencias, excelentes. José, el tema de la inflación nos está corroyendo por todos lados, en todos los temas tenemos ese drama. Ya lo tuvimos hace como 40 años en materia concursal, donde el 40% mínimo se daba muy fácil, entonces los jueces inteligentemente dijeron, hay una parte en interés que es actualización monetaria y una parte que es el interés puro. Pero aunque usemos la actualización monetaria, hay que tener mucho cuidado, porque la actualización monetaria es un promedio general sobre todo, pero no todos los ítems que están dentro de la actualización monetaria son los mismos. Supongamos, por ejemplo, hoy los alimentos han subido a lo mejor mucho más que los servicios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el socio que queda dentro de la sociedad también hay que darle alguna posibilidad. Si el receso es muy alto, por ahí matamos la sociedad. Hay que tener mucha prudencia. Y con el tema del derecho de información, que es lo que utilizamos habitualmente por ambos lados, cuando somos mayoritarios no lo damos, cuando somos minoritarios lo usamos como caballito de batalla para entrar. Hay una herramienta buenísima desde los trabajos de Peirano, que es la autosatisfactiva. Pero ¿qué pasa? Si nosotros pedimos una autosatisfactiva de exhibición, tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo. No podemos pedir en general exhíbame todo, donde cuando nos piden exhíbame todo, yo también, si soy el mayoritario, le meto un montón de papeles que no los va a entender nunca. Pero si vamos direccionados y decimos exhíbame tal cosa, tal otra y tal otra, ese es el verdadero derecho de información que necesitamos. No usarlo como caballito de batalla. Gracias. No. Tenemos un minuto para cada uno, ¿sí? De los ponentes. Vamos en el orden, empezamos por José. Bueno, muy breve, muchas gracias por todas las felicitaciones, muchas gracias. El tema, me parece a mí, es el siguiente. La inflación es una desgracia. Es una desgracia, sí, más para acá. Es una desgracia y la realidad es que si alguien se aprovecha de la desgracia no debería ser una conducta muy tolerable, ¿verdad? Es decir, si alguien se aprovecha en detrimento de otro, es como si en un incendio alguien roba algo o algo parecido. Así que, ahora, desde el punto de vista del derecho societario, pareciera que si uno pone tanto empeño en ajustar los alquileres en un contrato de locación común, deberíamos reflexionar un poco que en un contrato de larga duración, como es una sociedad, deberíamos tener algún grado de previsión. Después me voy a referir a lo que decía la doctora Blanco. No es que yo derogue la ley de convertibilidad, pero alguna previsión hay que tener. Y me parece que hay dos vías para esto, y las dos únicas admisibles, no habiendo posibilidad de indexar algunas cuestiones, son o se trata de obligaciones dinerarias y nos la tomamos en serio, por ejemplo, el tema del pago de dividendos, y aplicamos intereses a las tasas que corresponden,
o consideramos que son obligaciones de valor y tomamos el 772 del Código Civil y ajustamos. Me refiero a eso, solución de temas de derecho de receso. Respecto a lo que decía el doctor Schiarchi, es verdad, no quise explayarme respecto de la maniobra, tiene razón. Respecto al tema del ajuste de capital, sí, quedó tibio, no es evidentemente moneda constante. Luego tenemos el tema del doctor Murad, que decía, bueno, ¿qué pasa con el accionista que pone y respecto al accionista que no pone? Bueno, si el accionista puso y lo incorporó al giro empresario, lo que va a tener el otro socio es seguramente una deuda, y si no es una deuda que se va a ajustar con intereses, lo que va a tener es un aporte irrevocable a futuro y va a tener un problema de capital. O sea, me parece que eso se soluciona así. ¿Listo? Cerramos. Un minuto porque estamos pasados del tiempo de la comisión, por favor. Bueno, muy corto lo mío. Muchas gracias por las consideraciones. En primer lugar, la limitación al artículo, a la limitación brindada por el artículo 67 con los 15 días de anticipación, entiendo que la información ahí es limitada. El artículo 67 es claro, es el balance, estados de resultado, estado de evolución del patrimonio neto, todo lo que establece el balance. Es cierto, y también se sostiene en la ponencia, que no se debe permitir el ejercicio abusivo del derecho de información, motivo por el cual uno bien sabe que cuando está en el conflicto societario, tratar de hacerse de información implica también molestar. Entonces, voy a pedirle hasta la última pestaña para tratar de contar quizás con información innecesaria. Lo cierto es que con esa información brindada en cuanto a los balances y a los que específicamente establece el artículo 67 estaría cubierto. Si no lo cumple dentro de los 15 días, también ocurre, estando desde el lado de la sociedad, de decir, perdón, se le ha violado el derecho de información, pasemos a un cuarto intermedio, tiene 25 días más, 30 días más, pida lo que quiera, se lo damos, porque si una empresa no tiene nada que esconder, le dará toda la información, y con lo cual estaría resguardado sobremanera el derecho de información. Ahora con la del doctor D'Alessandro, muchas gracias. Sé que de la experiencia que tienen estos temas, con lo cual aprecio muchísimo los comentarios. Es cierto, de las 30 sí es brillante, generalmente también cuando se trata de conflictos matrimoniales donde uno de los esposos no le da la información a la esposa, entonces le duele el bolsillo y tratan de cumplir a la brevedad con esas medidas. También estaría pendiente quizás la cuestión de un allanamiento o secuestro de libros para tratar de lograr ese tema. Y por último, que también me ha pasado ver en algún juzgado que se da la información al juzgado y el juzgado incluso dice, es mucha la información, se la da bajo responsabilidad al letrado para que se la lleve durante 3 días, la analice y la devuelva. Con lo cual, esa también me había parecido y está citada también en la ponencia, ese fallo. Muchas gracias. Primero agradecer bueno, no está el doctor Manovi, ya se fue, pero agradecerle que los aportes que hizo. Yo tengo, para mí, que también, si nosotros tomamos al inciso 8 del artículo 11, dice que en el instrumento constitutivo deben establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí con respecto de terceros, con lo cual pienso que este contrato los incluye. Por más que sea un contrato plurilateral de organización, los incluye. No creo que en este caso el artículo 8 del inciso 11 quiera estar diciendo, cuando habla a los derechos y obligaciones de los socios entre sí con respecto de terceros, lo esté pensando solamente en cuanto a la estructuración de la organización, digamos, es decir, de quiénes van a ir, de cuáles van a ser los órganos que van a intervenir y nada más que eso, sino que creo que puede haber otros derechos. Y después que también tengo en esta instancia la idea que si la sociedad es un contrato y como decíamos, debe ejercerse de buena fe y ejecutarse de buena fe, toda la vida de la sociedad es una instancia de ejecución del contrato. Si yo celebré el contrato hoy, toda la vida de la sociedad es la instancia de ejecución. Y las asambleas son una instancia de ejecución del contrato que transcurre en toda la vida de la sociedad. Por eso es agradecer los aportes que refirió el doctor Manovi, especialmente esto que dijera que podemos estar frente a una nueva modo de ver el derecho societario, que esto me parece particularmente interesante porque quiere decir que la idea de la moralización tuvo alguna recepción, y por el otro lado, esto, digamos, y tratar de aclarar esta percepción de lo que es el ejercicio de buena fe. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes y los participantes.